Bienvenidos al primer capítulo de este podcast. Mi nombre es Jenny Lesmes, soy trabajadora social y recientemente realicé una maestría de trabajo social en salud mental. Y bueno, no les quiero contar más acerca de mí porque espero que en los próximos capítulos puedan conocer más acerca de mi historia de vida y por qué estoy haciendo esta serie de podcast. Bueno, el objetivo primordial de este proyecto, el cual estoy muy contenta y emocionada de comenzarlo hoy, es la transmisión y la difusión de información y conocimiento. Es un conocimiento que ha sido construido desde la dificultad, la enfermedad, los problemas, las caídas, los tropiezos, pero sobre todo de un proceso de transformación profunda que he iniciado conmigo misma y que se ha iniciado desde ceros. Y es que yo pienso que los aprendizajes más grandes y los que generan más recordación son definitivamente los que se hacen a través de las dificultades y los obstáculos. Y digamos que todo ese conocimiento yo lo he venido acumulando y lo he venido convirtiendo en una serie de herramientas y recursos que ha sido muy, muy beneficioso para mi vida. Y eso es lo que yo les quiero transmitir a ustedes en este podcast, que toda esta información y este conocimiento que viene de diferentes fuentes, no solo viene de los problemas, sino también de los estudios que he realizado, de terapias psicológicas en diferentes modalidades a las cuales he asistido, de talleres, seminarios, cursos, libros, muchos libros, de referentes y personas en redes sociales que trabajan el desarrollo y el crecimiento personal, pero sobre todo, y creo que es muy importante mencionar, que una fuente primordial es la reflexión y el análisis conmigo misma. Es un camino de introspección y de autoconocimiento que he venido haciendo. Bueno, ese es el mensaje que quiero dejar, que todos los seres humanos podemos transformar nuestras vidas de la manera que nosotros deseemos. Podemos conseguirlo todo, pero claro, necesitamos las herramientas, los recursos y la información para poder hacerlo. Y yo vengo a traerles un poco de eso, aunque yo sigo construyéndome cada día. Y bueno, ¿por qué se llama este podcast Construyéndome? Construyéndome refleja mi propia experiencia personal. Como les decía, yo he venido reconstruyéndome a lo largo de algunos años y es que yo me comparo y además creo que los seres humanos somos como una escultura, de barro, ¿no? Que muchas manos nos van formando, nos van moldeando, nos van tallando y llega un determinado momento en el que se piensa que esta figura, que esta obra está totalmente terminada, está completa. Pero con el pasar del tiempo nos vamos dando cuenta que aparecen unas pequeñas grietas, fisuras, orificios, y esta figura comienza a tambalearse, comienza a desequilibrarse, y es este momento donde yo creo que debemos hacer una pausa, un alto en el camino y comenzar a observarnos y comenzar a ver esas fisuras, esas heridas, esas imperfecciones. Y esta vez lo más maravilloso es que podemos comenzar a construirnos y a formarnos nosotros mismos desde ceros, porque yo sinceramente pienso que somos escultores de nuestra propia vida y esto es un proceso de construcción desde el cimiento, desde las bases. Y ustedes dirán, pero ¿por qué es necesario construirse desde ceros? ¿Cuál es la necesidad de hacerlo? Y esto es justamente a lo que yo quiero dedicar este capítulo, y es que parece un proceso bastante simple y sencillo, pero no, es muy, muy complejo, porque nosotros los seres humanos no tenemos conciencia de qué es lo que nos está realmente pasando cuando nos enfrentamos a diferentes vicisitudes y tribulaciones, y es necesario comenzar a esculcar y a indagar un poco de el por qué estamos así, ¿no? Y es que los seres vivos somos los únicos que venimos sin un manual de instrucciones. Sobre todo, cosas vienen siempre con un manual de instrucciones. Nosotros venimos a esta experiencia humana, a experimentar prueba y error. Y es por eso que los padres dicen siempre, pero esta tarea tan difícil de criar a un ser humano y no tenemos un manual. Es un proceso bastante complejo porque nosotros los padres simplemente lo que queremos es
brindar y transmitir a nuestros hijos esa información que creemos que es buena y que es la más conveniente para ellos. Pero, ¿y qué tal si no es la más conveniente? ¿Y qué tal si no es la que más nos sirve y es beneficiosa para nosotros? Y es aquí justamente donde digo nuevamente que debemos hacer una pausa y comenzar a preguntar. Comenzar a reflexionar y hacer preguntas. Y una de las principales preguntas, y que creo que es importante hacerla, es: ¿por qué he llegado hasta este punto? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué necesito para salir de este sufrimiento? Y creo que cuando los seres humanos nos vemos enfrentados a tantas dificultades, pues llegamos a una saturación de sufrimiento que decimos: ¿por qué estamos en este punto? Y yo creo que la respuesta a esta pregunta es porque no nos conocemos lo suficiente. ¿Qué es necesario para salir de este sufrimiento? Necesitamos conocernos a nosotros mismos. Y yo digamos que llegué a esta conclusión después de un montón de experiencias, y vuelvo y le recalco, es mi propia experiencia personal, y esta conclusión la saco de aquí, de mi propio viaje al interior. Y es a lo que quiero dedicar este capítulo, es a decir por qué es necesario construirnos desde ceros. Y creo que no hay una pregunta definitiva, pero sí quiero comenzar con las bases, con el cimiento. Y es que a lo largo de la vida de los seres humanos, nos vemos enfrentados a esos momentos difíciles que en ocasiones decimos: no soporto más, no puedo. Y estamos inmersos en una lucha constante con el sufrimiento, con la búsqueda inalcanzable de la felicidad, de la plenitud a través del cumplimiento de metas y objetivos. Y cada vez vamos cumpliendo un objetivo y nos vamos dando cuenta que sí hay una felicidad momentánea, pero siempre llegamos al mismo estado. Entonces, cuando llegamos a ese punto en el que no sabemos hacia dónde vamos, a veces decimos, simplemente no le encontramos razón a la vida, o hacemos el dolor parte integral de nuestra vida, de nuestra esencia, o a veces simplemente lo ignoramos y lo dejamos pasar y vamos caminando por la vida en piloto automático. Y es que es indispensable para conocernos, saber cómo funcionamos. Y es que yo creo que el área de conocimiento más ignorada por la humanidad es sin duda el conocimiento a nosotros mismos, y es la enfermedad menos tratada por la sociedad. Y es que Carl Jung decía: quien conoce desde afuera sueña, pero quien se conoce a sí mismo despierta. Y es que yo pienso que nosotros debemos despertar a todo ese potencial y a todo ese poderío que tenemos internamente. Y también Lao Tzu decía que es sabio el que conoce a los demás, pero quien se conoce a sí mismo es iluminado. Y es que nosotros tenemos una linterna aquí adentro, una linterna que nos guía todas las decisiones, que nos guía la vida, las funciones, la misión, lo que vinimos a hacer aquí a este plano terrenal. Podemos darle solución a nuestros problemas, pero claro, necesitamos confiar en todos estos recursos que tenemos adentro y comenzar a despertar estos sentidos internos que a veces no sabemos que lo tenemos, porque sabemos que tenemos 5 sentidos y con los cuales absorbemos todo, absolutamente todo el exterior, pero no conocemos que hay unos sentidos internos que también nos guían y que nos dicen cada paso que debemos ir tomando poco a poco en nuestra vida. Siempre desde la infancia nos están enseñando a mirar todo desde afuera y diferentes áreas del conocimiento, ¿no? Y entonces nos enseñan geometría, matemática, biología, historia, pero no nos enseñan cómo observar nuestros pensamientos o cómo relacionarnos con nuestras emociones, cómo manejarlas. Nos enseñan a identificar y a reconocer esas reacciones y esos impulsos que a veces tenemos al relacionarnos con los demás. E invertimos un montón de años formándonos, estudiando una carrera profesional, porque lo que deseamos es ser unas personas que podamos controlar y podamos manejar nuestras áreas laborales, ¿no? Y queremos ser expertos en lo que vamos a trabajar en el futuro, pero no somos expertos en nuestra propia vida. Entonces yo creo que esto es muy importante, que necesitamos conocernos para saber cómo funcionamos. Y es que hagamos de cuenta que nosotros somos como un computador, y para manejar
correctamente esta computadora, pues debemos saber cómo funciona, ¿sí? Entonces digamos que nuestro cerebro, nuestro cuerpo son ese sistema operativo. Y para poder saber cómo funciona necesitamos leer los comandos correctamente. ¿Y qué tal si presionamos un botón equivocadamente? O si ponemos un programa a funcionar y no se está manejando bien, pues es muy posible que el rendimiento de este computador pueda ser afectado, que puedan comenzar a ocurrir fallos o que simplemente el computador pues se dañe permanentemente. Y es que eso es justamente lo que nos pasa a nosotros. Cuando nosotros no conocemos nuestra mente, nuestras emociones, nuestro cuerpo, pues una de estas áreas puede verse afectada y inmediatamente todo el sistema pues puede bajar su rendimiento. Y es así como cuando una pieza del computador o un componente del computador se daña, pues todo el sistema se ve comprometido. Y es así justamente cuando nosotros no mantenemos, no descuidamos nuestra salud mental, pues muy seguramente nuestro bienestar físico se va a ver afectado. Y es que hagan de cuenta que es como con un computador que está trabajando lentamente y uno de los programas de este computador está consumiendo y gastando muchos recursos. Pero el usuario que maneja este computador no es consciente de toda la energía que está consumiendo estos programas y comienza a abrir programas discriminadamente porque el usuario no es consciente de cómo funciona el computador. Y entonces llega un momento en que el sistema operativo colapsa. Entonces es aquí igualmente que nosotros los seres humanos nos pasa. Estamos en una sociedad tóxica que nos está exigiendo constantemente unos altos rendimientos, que trabajemos de 8 a 12 horas del día, que seamos multitareas, que trabajemos bajo presión. Pues claro, llega un momento en que todo el estrés se acumula, en que comienza a aparecer la ansiedad, la depresión, las enfermedades y pues colapsamos. Y no nos damos cuenta porque simplemente no sabemos cómo funcionamos. Y esta es la otra parte, ¿no?, que les quiero hablar, y es justamente de cómo nos vemos inscritos en una sociedad en la que nos comienzan a verter información de diferentes fuentes. Y es que hagan de cuenta que nosotros somos como esta bolsita. Y entonces hay unos condicionantes o unas influencias externas como lo son la familia, la escuela, la religión, el gobierno, la cultura, etc. Y todos ellos nos comienzan a vertir información y a poner información hasta que esta bolsa se va llenando poco a poco. Y digamos, como un computador, nosotros comenzamos a meter en carpetas, ¿sí?, a clasificar esta información de acuerdo a cómo nosotros interpretamos el mundo y cómo nosotros interpretamos eso que nos van transmitiendo poco a poco. Y es que desde el vientre de la madre nosotros ya venimos recibiendo información, no solo de nuestra familia inmediata, sino también de nuestros ancestros, y también hay una conciencia colectiva. Entonces ya venimos recibiendo información desde ese momento, y cuando ya nacemos, pues nos comienzan a poner toda esta información en nuestro sistema y nosotros la comenzamos a clasificar en carpetas, la comenzamos a traducir en nuestro propio lenguaje, y entonces comenzamos a armar carpeticas. Entonces está la carpeta de los valores, la carpeta de las expectativas y la carpeta de las creencias. Entonces digamos que nuestra madre nos dijo, tú tienes que ser siempre el mejor, no puedes fallar. Y si en tu colegio te piden una calificación de 10 y obtienes 9.5, no es suficiente. Tienes que luchar por estar en el 10. Y entonces nosotros decidimos que desde ese momento comenzamos a ser perfeccionistas, y cada vez que fallamos, pues no nos sentimos suficientes. Y entonces decidimos que la perfección es un valor. Es un valor porque le damos prioridad y le damos una importancia considerable en nuestras vidas. Y entonces lo guardamos en la carpetica de los valores. Y después, de pronto, nuestra maestra nos dice en el colegio, no, es que tú eres muy tímido, muy tímida, necesitas aprender a expresarte más.
Y resulta que nosotros esto de tímido, tímida lo ponemos como una creencia limitante, y desde ese momento lo ponemos en la carpeta de las creencias y sentimos que desde ese momento pues no podemos expresarnos bien y comenzamos a reprimir y a reprimir todo lo que nos viene y no nos expresamos, ¿no? Y resulta que nuestros amigos del colegio nos dicen que tú eres fea o eres feo, ¿sí? Y nunca nadie te va a querer por tu apariencia. Y entonces nosotros decimos, ok, esta es una creencia negativa. Y desde ese momento sentimos que no somos suficientes, que no somos validados por la sociedad y que tenemos que luchar por conseguir ese estándar de belleza que nos exigen allí afuera, ¿no? Y de pronto la religión nos dice es que debes ser humilde y anteponer a los otros antes que a ti mismo. Entonces nosotros decimos, este es el comportamiento que espera la sociedad, por lo tanto, pues lo pongo en la carpeta de las expectativas. Y así poco a poco, ¿no? Digamos que nosotros somos esta personita y poco a poco nos vamos llenando de esta información que vamos archivando en carpetas y la vamos poniendo poco a poco, ¿sí? Y resulta que de repente, pues, en nuestra vida actual tenemos una pareja, la cual, o muchas parejas que nos han terminado y no sabemos por qué, siempre nos terminan, y cuando nos damos cuenta es que en nuestra infancia nuestros padres peleaban mucho y mi padre decidió separarse de mi madre. Yo siempre sentí que era mi culpa, que nuestro padre abandonó el hogar por mi culpa. Entonces tengo una herida de abandono. Pero claro, eso no lo sé si no voy a esculcar y si no voy a mirar en el pasado. Pero en el presente me pregunto, ¿pero qué pasa? ¿Por qué siempre mis parejas me abandonan? ¿Sí? Y digamos, en este momento estoy luchando con la autoridad. En los trabajos, siempre no soporto a mi jefe, no me gusta que me den órdenes, a cada rato estoy cambiando de trabajo porque es que siempre tengo problemas con el jefe o la jefe. Entonces digo, bueno, ¿por qué es esto? Y resulta que en la infancia siempre tuve problemas de autoridad con mi padre o con mi madre o con un maestro. En esos momentos siempre luchaba y era muy rebelde porque no soportaba que me dieran instrucciones. Y así sucesivamente, ¿no? Toda esta información que nos van dando la vamos traduciendo de una manera que nosotros no lo hacemos conscientemente, pero que está allí. Y por ejemplo, la productividad, y es algo que muchas personas padecen, ¿no? Y es que a veces hay personas que sentimos que necesitamos estar todo el tiempo siendo productivos, y en ocasiones tenemos personas que están a nuestro lado, pueden ser nuestros hermanos, nuestras parejas, amigos, y encontramos esas personas que nos dicen, pero pareces una hormiga, estás corriendo todo el tiempo. Incluso hasta en las vacaciones se planean de una forma de minuto a minuto en las que uno no descansa absolutamente nada. Y entonces, pues claro, ahí comienzan a aparecer las enfermedades, el estrés, la ansiedad, los ataques de pánico. Y en ocasiones hasta no nos damos cuenta de qué características tenemos, y de repente alguien nos dice, pero es que eres igualita a tu papá o eres igualita a tu mamá, y mal geniada. Y nunca me he dado cuenta que estoy mal geniada. Y me comienzo a preguntar, pero ¿esto de dónde viene? ¿Por qué estoy mal geniada? Muy seguramente de pronto nunca toleré el mal genio en otras personas. Y me vengo a encontrar con algo que nunca me ha gustado. Vengo a tener problemas con la figura de la ira. O esta que es tan habitual de no soy suficiente, porque siempre los seres humanos nos sentimos imperfectos, sentimos que carecemos de algo, que no tenemos de algo. Eso siempre pasa, desde la infancia siempre sentimos que no estamos completos, que es un gran error no sentirnos completos. Y entonces así tengamos 1000 carreras, mucha experiencia, no nos sentimos suficientes y llega el síndrome del impostor y nos dice, no, es que tú no eres bueno desempeñando esa función por la que has estudiado y por la que has trabajado tanto. O el
O no puedes ser débil. Esta que es muy usual, y es que nos dijeron de pronto en la casa, no, es que tú no puedes mostrar la fragilidad porque esto va a jugar en tu contra y tienes que siempre ser fuerte. Y entonces siempre tratamos por todas las formas de ser los fuertes de la casa, los fuertes en el trabajo, y de repente nunca pedimos ayuda. Y comenzamos a tener diferentes problemas alrededor de esto. O esta que es siempre, digamos, la lucha con el dinero, ¿no? Que nos dijeron que el dinero era, para conseguirlo debería hacerse con gran sacrificio y tendríamos que trabajar muy duro, y nuestros padres cuando llegaban a la casa estaban cansados, agotados, aburridos, de mal genio, y nosotros sentimos que la única forma de conseguir dinero y lo que deseamos es trabajo arduo y duro, y a pesar de que lo hacemos no lo conseguimos, y es una creencia limitante. Entonces digamos que todas estas creencias, valores, expectativas se van acumulando y se crea nuestra personalidad. Y adivinen qué, nosotros pensamos que ya cuando nuestra personalidad está hecha, nosotros decimos, no podemos cambiar, somos así, es muy difícil cambiar, ¿sí? Pero no nos damos cuenta que es una programación que tal vez no es de nosotros, que son creencias que de pronto son de nuestros padres, de nuestros hermanos, de la figura del maestro, y es que nunca entramos a discutir o a cuestionar todo lo que recibimos en la infancia, porque simplemente son figuras de autoridad, son personas que tienen experiencia en esto que se llama la vida, y entonces nosotros no cuestionamos lo que nos dicen acerca de la vida y creemos absolutamente todo y vamos poniendo carpetas y carpetas y carpetas. Pero así como el computador, nosotros tenemos que ir desempolvar todas estas carpetas y comenzar a remover lo que no nos sirve, comenzar a remover lo que no es útil y beneficioso para nosotros. Y también, ¿por qué no? Hay muchas creencias, muchos valores y expectativas que pueden ser muy útiles y beneficiosos para nuestra vida. Pues adivinen que esto no necesitamos quitarlo, porque si nos es útil, porque hay que removerlo. Pero si todo aquello que sentimos que es una programación que no es de nosotros, porque a veces llevamos años y años ejecutando una profesión o haciendo algo que no nos gusta simplemente porque nuestro padre nos dijo que esa carrera era la que más dinero nos daba, o porque todos en nuestra familia han sido arquitectos. Y entonces comenzamos a desempolvar y a quitar todas estas carpetas, ¿sí? Porque esto es el conocimiento. Toda esta información necesitamos comenzar a quitarla, la que no nos conviene y la que no es de gran utilidad para nosotros. Y podemos comenzar a construirnos desde ceros. Entonces, ese es el mensaje que les quiero dejar en el primer capítulo, que nosotros tenemos el poder y la capacidad de comenzar a escudriñar todas esas creencias limitantes, negativas, todos esos valores que están incrustados allí en el subconsciente y que nosotros a veces no nos damos cuenta porque vivimos caminando en autopiloto, porque vivimos pensando que lo que nos dijeron, esto de casarnos, tener hijos, formar una familia, tener un trabajo muy bien remunerado, ocupar una posición prestigiosa, y todo este cúmulo de objetivos que vamos alcanzando a lo largo del tiempo, a veces nos damos cuenta que no es suficiente y de pronto es porque no es nuestra misión en esta vida, no es la función que venimos a hacer y no es lo que nuestra alma y nuestro espíritu desea. Y es cuando hay que comenzar a hacer esto. Entonces, yo les quiero dejar un ejercicio en este primer capítulo y este ejercicio se basa en que dediquemos 5 minutos al día. No es mucho, solo 5 minutos. Y comencemos a ser curiosos y averiguar todas estas creencias, todos estos valores, todas estas expectativas que hemos ido formando a lo largo de los años y que no nos damos cuenta que de pronto no nos pertenecen, que son como esta figura de arcilla, de barro. Esta figura ha sido construida por otras manos, pues ya es hora de que nosotros podamos construirnos nosotros mismos. Y esto es lo que deseo hacer a través de este podcast. Esto es lo que deseo, darles las herramientas para que nos podamos construir desde ceros. Entonces, 5 minutos, anotar en una agenda, en un cuaderno, en las notas del celular y comenzar a actualizar, así como el celular nos dice constantemente actualizar el software, actualizar. Actualicemos también nosotros nuestra propia programación y hagámoslo de una manera
que sea a través del análisis y de la reflexión profunda. Y esto es lo que les quiero dejar hoy, que reflexionemos más sobre toda aquella programación que no nos pertenece. Les agradezco mucho por su compañía. Si tienen comentarios, reflexiones, preguntas, déjenmelo saber, yo les estaré contestando. Y bueno, estoy muy emocionada de haber compartido esta información con ustedes, y en el próximo podcast también les voy a compartir más acerca de cómo construirnos desde ceros y poder hacerlo poco a poco juntos. Muchas gracias.